Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Castrina Montes Valenzuela y pues estoy muy agradecida con el maestro Dan Cabrera por la invitación a participar con el tema de aprendizaje basado en problemas como parte de complemento de la materia de métodos de aprendizaje activos. Les mando un saludo a todos los estudiantes. Y bueno, pues para empezar la plática sobre aprendizaje basado en problemas, quisiera hablarles un poco de algunas megatendencias que están influyendo en la manera en que los alumnos están aprendiendo en la actualidad, y mucho tiene que ver en función del perfil que queremos formar. Una de estas megatendencias pues es el advenimiento de la economía creativa y de la era, pues básicamente el conocimiento, en donde en el futuro los alumnos van a realmente ser competitivos a través de sus ideas, a través de la creatividad, por lo que es muy necesario pues desarrollar habilidades de aprender a aprender y de resolver problemas, entre otros que son muy importantes para la formación de todos los estudiantes. Uno de los enfoques que pues están muy relacionados con el desarrollo de este perfil pues es el constructivismo, y una de las técnicas didácticas dentro de la variedad que hay dentro de este enfoque es el aprendizaje basado en problemas. Antes de entrar en materia, pues me gustaría establecer algunos antecedentes de también por qué es necesario hacer ciertos cambios en lo que es el paradigma de la educación, a como se ha estado manejando en los últimos años, muy enfocado a lo que se conoce como paradigmas tradicionales de la educación. Bueno, aquí en esta diapositiva les puse algunas imágenes de cómo se ven las escuelas todavía en la actualidad. Y podemos ver que son ambientes de aprendizaje un poco muy estructurados, o que un poco, no mucho, muy estructurados, en donde el alumno juega cierto rol un poco más secundario, el profesor tiene el rol más predominante, más de protagonista. Y pues vemos, por ejemplo, la orientación de los diferentes elementos que hay en el ambiente educativo. Por ejemplo, todavía se utilizan mucho butacas que están organizadas en filas, todos volteando hacia el pizarrón, porque es una ambientación muy dirigida a lo que sería, por ejemplo, la exposición. Otra de las cosas que vemos pues es una carga académica bastante fuerte, está muy orientadas a la adquisición de mucho conocimiento en lugar de enfocarse a la enseñanza de habilidades de adquisición de la información, tomando en cuenta pues que la vigencia del conocimiento cada vez es más corta. Entonces, más que enseñarle al alumno a hacerse de mucha información, pues sería más relevante enseñarle al alumno a identificar qué es lo que realmente necesita aprender, dónde lo puede encontrar, cómo lo va a procesar, cómo lo va a reportar y cómo va a integrar incluso información de diversas fuentes para crear algo original, algo propio, ¿sí? Bueno, entonces dentro de esta necesidad de cambio de paradigma, pues vemos que estas características que les acabo de mencionar pues son muy propias de la era industrial. En la era industrial pues se requirió cierto tipo de formación del perfil de estudiante, pensando mucho en la formación o el perfil que se requiere para el área laboral, en donde pues se requería muchísimo que fueran personas que pudieran seguir instrucciones. Estuvo muy enfocado a lo que era estandarización en diversos aspectos, no solo del conocimiento, sino de los procesos, de los perfiles, de los materiales. Y en la actualidad ese modelo realmente ya no está funcionando. Estamos en la era digital, en la era del conocimiento, economías creativas, en donde los alumnos van a poder competir con las diferencias en originalidad, en creatividad, imaginación, ideas. Entonces tenemos que optar un poco más por un aprendizaje un poco más personalizado, ¿sí? Que tenga que ver mucho con los intereses, los talentos, el desarrollo de los talentos naturales de los alumnos, tomando en cuenta que cada uno de ellos es diferente.
Bueno, el aprendizaje basado en problemas entonces es una de las alternativas que se están implementando en muchas de las escuelas. Casi siempre es como de preparatoria en adelante, pero en lo que ha sido mi experiencia hemos podido ajustar la aplicación de esta técnica didáctica también para secundaria e incluso primaria. Sí pueden, se pueden hacer algunos ajustes. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando algunos de los elementos más significativos que representan los principios de aprendizaje basado en problemas. Entonces vemos, por ejemplo, a una persona que está observando un árbol. Ustedes mismos pónganse a pensar qué tiene que ver cada una de estas imágenes que se representan en esta diapositiva, cómo creen que se relaciona con esta nueva forma de aprender. Entonces yo les voy a ir diciendo, pero quiero que de una vez ustedes ya vayan pensando. Otra de las imágenes pues es una persona que está observando una pieza de rompecabezas y el rompecabezas se está armando en su mente. Eso tiene que ver con la construcción propia, particular del conocimiento, que nunca es igual para cada individuo. Cada individuo hace una interpretación propia de la realidad a la que está expuesto. Tenemos unas imágenes que representan el trabajo en conjunto con otros individuos, muy relacionado con lo que sería la colaboración. Y vemos un proceso de como 3 etapas, donde vemos una imagen con un signo de interrogación, la segunda imagen representa unos engranes y la última un foco prendido. Estas representan como las etapas genéricas, por así decirlo, que van a vivir los alumnos cuando aprenden a través de esta técnica. Entonces mucho es cuestionamiento, procesamiento y descubrimiento. Y en la imagen de la persona que está observando el árbol, pues tiene que ver mucho con un acercamiento a la realidad, con mucho trabajo de lo que es afinar los procesos de observación del medio ambiente para identificar situaciones, identificar problemas. De esta manera, pues quisiera empezar a hablarles un poco más de los elementos esenciales de la técnica. La que vengo a presentarles es el ABP, es por sus siglas, del modelo de Maastricht, que en Holanda es una universidad, la Universidad de Maastricht en Holanda es pionera de este modelo de 7 pasos o 7 jumps. Ellos la han estado utilizando por muchísimos años con excelentes resultados. Y bueno, aquí se los voy a ir describiendo brevemente. Después les puedo pasar un material para que ustedes lo puedan estudiar con un poco más de detenimiento. Entonces el paso 1, hagan de cuenta que les voy a hablar lo que sería como una sesión que cubre los 7 pasos, todo el ciclo. Por ejemplo, en una sola clase de preferencia se buscaría que se cubrieran los 5 primeros pasos. Es como una primera etapa. El 6 es un paso que por lo general el alumno lo realiza en casa y regresa listo al salón de clases para continuar con el paso 7. Esto se puede extender, no necesariamente tiene que ser así, de que una sesión, trabajo en casa y una segunda sesión. Si no se logran cubrir los 5 pasos en una sola sesión, se pueden dividir en 2 sesiones y la etapa de investigación, que es la 6, puede durar un poco más de un solo día. Entonces la etapa 1, bueno, quiero primero que nada resaltar que todo comienza, el proceso de aprendizaje se detona a partir de la presentación de un problema que es diseñado por el profesor. En un momento vamos a hablar un poquito más sobre cómo son estos problemas, pero cuando hablamos de problema no hablamos necesariamente de una situación que conlleva una dificultad, sino que es una situación que le va a permitir al alumno despertar un interés por aprender. Y los objetivos de ese aprendizaje pueden ser tanto resolver una situación problemática o dificultosa, puede ser ampliar su conocimiento de algo que está muy poco familiarizado, y también tiene un alcance a nivel explicativo, descriptivo y pues de resolución de problemas. Lo que yo sugiero mucho es que les puedan hacer ver a los alumnos que el abordaje de los problemas debe ser un poco como lo que sería el abordaje de un problema científico, cómo lo aborda un científico,
que básicamente cuando nosotros presentamos un problema en el aula, estamos tratando de asemejar lo que sería el proceso de observación cuando estamos en nuestro medio ambiente y están ocurriendo todo tipo de fenómenos y sucesos a nuestro alrededor. Entonces lo que estamos haciendo es redactar, por ejemplo, observamos una situación que ocurrió en la vida real, la jalamos, la redactamos en problema y se la presentamos al alumno, esperando que con esta práctica continua él logre traducir esa capacidad de observación y detectar problemas en su vida real. El asunto es que él pueda trasladar eso a su vida real. Entonces, una vez que ellos se les presenta ese problema, van a identificar y clarificar términos que ellos no conozcan o no estén familiarizados. Eso se puede hacer en plenaria. Hay diversas maneras de trabajarlo, pero por lo general se puede trabajar en plenaria, más cuando el grupo no está muy familiarizado con la técnica. Es más fácil para el profesor guiar a los alumnos en el grupo completo que en grupos pequeños. Una vez que se clarifica y que se leyó súper bien el problema, van a definirlo en forma de pregunta. Igual, es un abordaje más de tipo científico y las preguntas no tienen que estar dirigidas a que haya una resolución. Sí, tienen que ser a lo mejor extender un aprendizaje o explicar, etc. Y el tercero, se hace una lluvia de ideas en torno a esa pregunta que se planteó. Es básicamente una activación de conocimientos previos, en donde los alumnos extraen todo lo que son sus conocimientos, sus experiencias, sus actitudes, sus percepciones en relación a ese cuestionamiento. Y posteriormente, todas esas ideas que se generaron en grupo se empiezan a clasificar en diferentes categorías. Esto, bueno, cabe mencionar que el profesor lo tiene que anticipar de antemano en la planeación. ¿Qué tipo de comentarios probablemente van a hacer los alumnos? ¿Qué tipo de categorías probablemente van a ayudar a organizar esa información? Y puede haber diversas maneras de clasificarlo, no puede haber solamente una. Una vez que se organice esta información y quede más claro todo lo que sería la base de información con la que cuentan ya los alumnos, se establecen los objetivos de aprendizaje pensando en qué es lo que les hace falta a ellos saber para dar una respuesta muy completa, muy profunda al problema planteado, a la pregunta que se redactó. Una vez que se establecen los objetivos de aprendizaje, cada alumno se los lleva como consigna para investigar y conocer un poco más al respecto, para estar preparados para la próxima sesión, compartir lo que encontraron. Y esta búsqueda de información pues, se realiza no solamente en libros, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer observaciones de campo, se pueden hacer análisis de documentos, ver videos, etc. Y mucho también pueden ser cuestiones de redactar observaciones o reflexiones propias. El meollo del asunto en esta parte, en el paso 6, es que es muy importante que el alumno participe de manera muy activa procesando esa información y generando respuestas ya propias, donde él retome o integre toda esta información que encontró de diversas fuentes. Ese producto ya lo tiene que llevar listo para compartir con su equipo porque esa va a ser su contribución. Y se espera que para ellos también estén preparados, su participación pues conlleve todo lo que tiene que ver el cumplimiento de reglas por ejemplo, de reportar fuentes, de citar a los autores, de parafrasear adecuadamente. En el paso 7, ya que se reúnen de nueva cuenta en persona, empiezan a contribuir cada quien con todo lo que procesaron y llegan a una conclusión para dar una respuesta a la pregunta. Y posterior a esto, el profesor puede pedirles el desarrollo de algún producto que pueda ser evaluado, y es donde vienen pues decisiones que el profesor tomará en relación a cómo va a evaluar tanto el proceso de aprendizaje como las competencias que buscaba desarrollar a través de ese problema. Entonces, ahorita que hablábamos de los problemas, les comentaba, hay diferentes tipos, no solamente se presenta en forma escrita. Ahorita les voy a presentar un ejemplo de un problema escrito. También pueden ser problemas en video, en fotos, o incluso si el alumno ya tiene más desarrollada su capacidad de observación, te lo puedes llevar a la observación directa de un fenómeno.
pero en el salón lo más práctico que se realiza es llevar ya el problema ya elaborado. Aquí les presento un ejemplo de un problema escrito que son los vasos navideños de Starbucks. Y en este problema no les estoy poniendo aquí, por ejemplo, desde qué disciplina se va a abordar, pero si ustedes, posteriormente tienen tiempo para leerlo, traten de pensar bajo qué disciplina creen o de qué materia se relaciona este problema. Y se van a dar cuenta que no es nada más desde una perspectiva que se puede estudiar desde diversos puntos de vista, como puede ser mercadotecnia, puede ser las cuestiones comerciales, puede ser psicología, sociología, publicidad, etc. En este problema, pues la verdad tiene mucha riqueza. En lo que se busca básicamente es despertar ese interés del alumno por saber un poco más, por discutir lo que está sucediendo en esta situación que se presenta. Otro problema aquí que les presento como ejemplo es una fotografía del éxodo sirio, que fue un tema que estuvo bastante recurrente en los medios de comunicación y hasta la fecha. Entonces simplemente el alumno, al observar esta imagen, empieza a hacer mucha serie de preguntas, asunciones, empiezan a compartirse información. Entonces, como les comentaba, es muy importante saber a dónde queremos conducir al alumno con el problema que estamos presentándoles. Y de manera así muy breve les comento cuáles son las características de un buen problema. Estimula el pensamiento, el análisis y el razonamiento, facilita el aprendizaje autodirigido, activa el conocimiento previo, está enmarcado en un contexto real. Esto es muy importante. No vamos a presentar problemas ficticios o problemas que inventamos. Tenemos que extraerlos de la realidad, de manera que ellos puedan buscar información real en relación a esa situación que se está presentando y facilitar la transferencia de la identificación de problemas en su medio ambiente. Y pues conduce a una formulación apropiada de objetivos de aprendizaje. Mucho del proceso de aprendizaje a través de aprendizaje basado en problemas se detiene si un problema no está bien diseñado. Todo parte de ahí. Entonces, lo que va a suceder cuando ustedes están empezando a utilizar la técnica, van a estar documentando el resultado del proceso de aprendizaje cuando utilizaron un problema por primera vez, y con esa retroalimentación que ustedes obtengan tanto de los alumnos como propia, van a ir depurando, van a ir filtrando, van a ir cambiando ese problema para que vaya perfeccionándolo y que sea un problema que realmente sí despierte ese proceso, ese interés y que permita plantear preguntas de una manera pues un poco más acertada. También despierta curiosidad, como ya les había comentado, incluye temas relevantes para la disciplina y permite una amplitud contextual. Como les comentaba, el problema de Starbucks, de los vasos de Starbucks, no se limita a una sola disciplina, sino que puede ser abordado desde una perspectiva más amplia, y está creado con el vocabulario apropiado. Entonces, de esta manera, el rol del profesor, como pueden ver, tiene mucho que ver con el diseño de estos problemas y la planeación de todo este proceso utilizando los 7 pasos. No solamente, eso se limita al rol del profesor. ¿Qué pasa en el salón de clases cuando ya están trabajando con el problema? En el momento directo de la instrucción, el profesor tiene un rol de facilitador, de guía, es un tutor, es un mentor, y básicamente lo que hace es tanto identificar cuáles son las asunciones erróneas de los alumnos para redirigirlos por medio de preguntas o contrastando los puntos de vista de 2 estudiantes. Entonces, se puede decir que tiene que estar muy al pendiente de sondear en dónde están cada uno de los alumnos al momento que empiezan a activarse todos estos conocimientos previos, para saber cuáles son las preguntas adecuadas que le van a permitir redirigir a sus alumnos. Y es muy importante que entienda cuál es el proceso de aprendizaje que se va a llevar a cabo a lo largo de todo este proceso para aprender cómo va a conducir a sus alumnos.
y también tiene que tener un dominio muy, pues, profundo del tema. Y cabe recalcar, y dentro del rol del profesor también es muy relevante lo que serían las cuestiones de evaluación del aprendizaje, que no se limitan simplemente a una evaluación para emitir calificaciones, sino que es un proceso muy enriquecedor que tiene que ver con la retroalimentación de su proceso de aprendizaje y también pues de la concreción de los contenidos que tú tenías en mente, de en sí, pues en general también de las competencias. Y lo siguiente pues sería hablar del rol del participante, del rol del alumno. Okay. Y pues en cuanto al rol del alumno, es un rol mucho más activo, es un rol que implica mucha participación, no es el típico del alumno que está en un equipo y que hay una persona que hace todo el trabajo. La técnica didáctica está diseñada de tal manera que todos tienen que contribuir, se hace como un tipo de interdependencia y implica el desarrollo de muchas habilidades del pensamiento, tanto cognitivas como metacognitivas. Entonces el rol del alumno pues, es el protagonista. El protagonista como es una de las características de todo el enfoque constructivista, ¿verdad? Y como vimos, la evaluación es bastante variada, no solamente implica evaluación de conocimientos, sino también de habilidades y de actitudes, ¿sí? Y ya para ir cerrando mi participación, bueno, quiero compartirles en mi experiencia cuáles son los elementos muy importantes a tomar en cuenta al momento de pensar en implementar aprendizaje basado en problemas en el aula. Bueno, dentro de los aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de decidir implementar aprendizaje basado en problemas en un aula, para alguna materia o incluso, bueno, lo que les quiero comentar es puede implementarse dentro del nivel aula, a nivel, por ejemplo, academia o a nivel institucional, que sería lo ideal, pero ¿qué cosas se tienen que tomar en cuenta? Bueno, tiene que haber básicamente un curso de inducción para los estudiantes. Es importante que ellos se sientan preparados y con las herramientas necesarias para empezar a trabajar con la técnica, porque sí implica el desarrollo de muchas habilidades que ellos generalmente no las traen o las traen en diferente grado. Tenemos que trabajar en homogeneizar esa parte. Y asimismo, pues los profesores necesitan capacitación en lo que sería su rol de facilitador con la técnica. También pues, se requiere la creación de un sistema muy estructurado en donde se especifique cómo se empleará ABP o PBL, como le dicen por sus siglas en inglés, en conjunto con otras técnicas didácticas, ¿sí? De manera que realmente haya una fluidez en lo que es todo el currículum y que la elección de la técnica didáctica tenga que ver también con la naturaleza de la disciplina, de la materia que se está enseñando. Tiene que haber una nueva organización del entorno del aula. Como dijimos, los alumnos no van a estar alineados en filas, tiene que haber un ambiente donde puedan trabajar colaborativamente y pues tienen que prepararse la escuela para adquisición de material bibliográfico y otros recursos. Y pues los retos que ustedes van a encontrar, que créanme que van a poder irlos sorteando en la medida en que sean consistentes. El primero y principalmente de todo es la resistencia al cambio, no nada más de los estudiantes, sino también, bueno, principalmente de los profesores e incluso de autoridades escolares. Otro de los retos importantes pues, son los diferentes niveles en el desarrollo de habilidades del pensamiento y de hábitos de estudio que los alumnos traen cuando llegan a tu salón. Por lo tanto, te vas a tener que